nombre. Gloria. Nos alegramos en el Señor, ¿verdad? Amén. Yo los invito a que vamos a estar un momentico de pie, hermanos. Vamos a ponernos en pie. Perdonen que otra vez lo ponga de pie, pero hay que hacer lo que el Señor mande, ¿verdad? Hay que ser obediente a la dirección que el Señor le guía a uno. Amén. Entonces vamos a estar allí un rato. Yo sé que ya se bajaron los hermanos del grupo de alabanza, pero te voy a pedir a alguno que suba, por favor, y ayude, porque vamos a entonar, antes de empezar a ministrar la palabra del Señor, esa oración que entonamos ahorita que se llama Gloria en lo alto. Porque una cosa que hemos aprendido es que el Señor quiere que la gloria se la demos a Él. Porque una cosa que sabemos es que el Señor desea que toda la gloria sea para Él. Porque una cosa que el Señor nos ha puesto en el corazón es que le demos gloria. Porque su palabra nos dice que fuimos creados para la alabanza de la gloria de su nombre. Antes de empezar a ministrar la palabra, quiero que mediten muy bien en lo que dice esta canción. Ayer estuvimos ensayando como grupo de alabanza, ensayamos, y uno siempre desea que las cosas salgan lo mejor posible. Pero el Señor pone en mi corazón que nuevamente cantemos esta adoración, que para muchos de pronto es nueva, para otros ya la han oído, pero el Señor quiere que meditemos en esta adoración. La primera vez que la escuché, yo miraba mucho a la persona que la estaba entonando, y estaba era mirando a la persona que la entonaba, y miraba a la persona, y miraba a la persona. El video que vi, a lo largo de la semana pasé por un proceso, y luego el Señor me vuelve otra vez a llevar a esta adoración, pero ya que no mirara al que la entonaba, sino que mirara su palabra y lo que estaba allí. Así que miremos lo que dice esta oración. Miremos y démosle la gloria al Señor. Démosle la gloria al Señor. Antes de ministrar su palabra, démosle la gloria a Dios. Te alabamos, Padre, te bendecimos, Señor. Te agradecemos, Padre, que nos hayas tomado en cuenta, Señor. Padre, gracias porque hayas en esta mañana aquí, Señor. Te hemos adorado, te hemos bendecido, te hemos exaltado, Padre. Pero siempre, Señor, a quien más vamos a ir a ti, Señor. Oh Dios, oh Señor, oh Señor, mira lo que dice esta oración, escúchalo con tu corazón.
pueblo, Señor. Danos tu palabra, Señor. Bendice esta mañana, Padre, por tu palabra, Señor. Bendice a las almas. Te doy gracias por lo que han venido hasta ahora, Señor. Te doy gracias por los que podemos ver de nuevo. Te doy gracias por aquellos que hoy no vienen, Señor. Te doy gracias por todo, Padre. Te damos gracias, te exaltamos. Tuyo el honor y la gloria, Señor. Tuyo sea por siempre, Señor. Bendice esta hora, Padre. Cúbrenos con tu sangre en este momento. Guarda nuestras familias de toda retaliación del enemigo, Señor. Porque tú obras y tú harás cosas grandes, Señor. En medio de tu palabra, Señor, tú obras. En el nombre de Jesús, Padre, bendice tu palabra en esta mañana en nuestro corazón. Que haya cabida, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gloria a Cristo. Aleluya. Vamos a estar tomando asiento. Vamos a estar buscando en la palabra del Señor. Hay caritas por aquí que teníamos días que no veíamos. ¿Ah? Gracias a Dios por la vida de cada uno de los que estamos aquí. Amén. Porque Dios nos ha traído con un propósito. Para esta palabra, no sé, hubo muchos inconvenientes, pero Dios la trae en esta mañana y sé que va a ministrar nuestro corazón. Amén. Vamos a estar buscando primeramente, hermanos, en Tito capítulo 1, la carta a Tito. ¿Quién vive? Su nombre. Gloria a Dios. Tito, y alguno me va a ayudar allí. Tito capítulo 1, versículos del 11 al 12. Amén. Tito capítulo 1, del 11 al 12. Sabemos que tenemos que obedecer a Dios en todas las cosas. Amén. Pero Dios ha sido bueno con nosotros, ¿verdad? Ha sido en gran manera bueno. Dice la palabra de Dios que no nos ha pagado conforme a nuestras rebeliones. No nos ha pagado conforme a nuestras rebeliones. Por el contrario, ha tenido misericordia y bien grande con cada uno de nosotros. Amén. Dice Tito capítulo 1, versículos del 11 al 12. Tito capítulo 1, del 11 al 12. ¿Qué dice la palabra del Señor? Es preciso tapar la boca enseñando por ganancia deshonesta que no conviene. A los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas, ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence, el enemigo de nuestras almas, y no tenga nada malo que decir de vosotros. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones,
no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celosa de buenas obras. Esto habla, exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Bendito sea la palabra del Señor. Uno siempre, recuerdo yo algo que me pasó el martes. El martes yo me levanté normalmente para ir a mis labores del colegio, para enseñar. Me levanté bien, oré y luego tomé agua. Yo siempre tengo por costumbre tomar agua en la mañanita, en ayuna, eso desde pequeñita, desde casi desde niña lo hago. Cuando tomé el agua sentí algo extraño como en el estómago, pero a veces sucede eso y no le presté atención. Me bañé, me arreglé, estaba ya lista, desayuné y luego que desayuné me empezó un malestar estomacal muy fuerte. Fui al baño varias veces, no pude ir al colegio, no pude ir a trabajar. Y ese día, en ese momento cuando me pasó eso, empecé yo a meditar, porque en la mañanita le había pedido al Señor en la oración que quería estar cerca de Él, que quería estar más cerca de Él. Y ese día, cuando estaba yo en medio de esa situación, de ese malestar estomacal, escuchaba yo a lo lejos, como unas alabanzas, como unas adoraciones, pero yo no había pensado en la letra, sino que yo simplemente escuchaba el sonido, lo escuchaba por allá lejos, y me empezó a invadir una presencia del Señor. Luego, dice mi mamá, ay, qué bonitas se escuchan esas alabanzas a lo lejos. Pues cuando caigo en la cuenta que eran unas alabanzas y unas adoraciones, ese sonido. ¿Y por qué les cuento esto? Porque ese día, a partir de ese momento, en ese día, el Señor ministró mi vida. No sé, no me pregunten cómo, pero el Espíritu Santo me entrega parte de este mensaje que en esta mañana traemos. Y que me sorprende el Señor porque ni yo misma pensaba que empezaba por ahí. Pero que el Señor en esta mañana quiere llevarnos a algo muy especial. Y es a que nosotros entendamos que todos nosotros tenemos un punto en el cual nos podemos estar o nos podemos sentir amigos o especiales o familia delante del Señor. Esta mañana hemos titulado el título de esta enseñanza, no lo pases por alto. Vamos a mirar al que está al lado y vamos a decirle, no lo pases por alto. Y vamos a ver el Señor qué es lo que quiere decirnos con no lo pases por alto, ¿verdad? Con no lo pases por alto. Vamos a estar, yo quiero que volvamos a mirar en el versículo 11 del capítulo 2, vamos a volver a mirar allí y vamos a centrarnos específicamente en esos versículos. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Dice algunos, ¿cuántos? Dice a todos. ¿Y qué es lo que se ha manifestado? La gracia de Dios. Enseñándonos, ¿verdad? Dice el Señor, que renunciando a la impiedad, y allí en esa palabra impiedad se encierran muchas cosas. En esa palabra impiedad se encierra indiferencia, se encierra egoísmo, se encierra falta de amor, se encierra falta de caridad. Allí esa palabra tiene muchas connotaciones. Enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Versículo 13, aguardando
la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por unos cuantos, ¿verdad? Por nosotros, diga, por mí. Diga, se dio también por mí. Se dio también por mi familia, diga. Se dio también por mis hijos. Se dio también por mis amigos. Se dio también por mis hermanos. Para redimirnos de toda, o sea, pecado, ¿verdad? De todo pecado, de toda maldad. Y purificar, digamos, purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Bien, vamos a empezar. Vamos a empezar por allí. Un pueblo propio, celoso de buenas obras. ¿Saben que hay una persona que se llamaba, pues yo creo que él falleció, Steve Jobs, que fue el creador de esta parte de la informática, de todas las apps, de las aplicaciones, muy conocido en el mundo, él. Y en la parte de la informática y de la tecnología fue un hombre muy conocido y muy famoso. Y gran parte de los avances que ahora tenemos tecnológicos se los debemos a él. Steve Jobs era un estadounidense. Y este hombre una vez dijo, ay, tú estás aquí ahora porque sucedió algo atrás que te trajo y los puntos se unieron y estás aquí por lo que estuvo atrás. Y es una frase interesante. Todo lo que estás aquí ahora porque algo pasó allá que te trajo como consecuencia acá. Y vamos a tomar esa referencia porque quiero que miremos aquí esto de un pueblo propio, celoso de buenas obras. Y vamos a empezar, ¿qué pasó atrás? Y por allá me llevó el Señor, ¿qué pasó por allá? Vamos a ir a Génesis. Génesis 29, hermanos. Alabado sea el Señor, hermanos. Génesis 29, versículos 34 y 35. Amén. Génesis 29, versículos 34 y 35, dice la palabra del Señor. ¿Ya todos lo tenemos? Amén. Y concibió otra vez y dio a luz un hijo. Y dijo, ahora esta vez se unirá mi marido conmigo, porque le he dado luz 3 hijos. Por tanto llamó su nombre Leví. Versículo 35. Concibió otra vez y dio a luz un hijo, y dijo, esta vez alabaré a Jehová. Por esto llamó su nombre Judá, y dejó de dar a luz. Estamos ante todo algo muy grande. Conocemos, imagino que muchos de los que estamos aquí, la historia de Jacob, ¿verdad? ¿De quién fue el hijo Jacob? ¿De quién fue hijo Jacob? De Isaac. ¿Y de quién fue hijo Isaac? De Abraham. ¿Y qué promesa le dio el Señor a Abraham? Que sería padre. Que sería padre de naciones, ¿verdad? Y que en él serían ¿qué? Bendita. ¿Quiénes? Todas las familias de la tierra. Todas ya, ¿verdad? Íntimo. Este hijo Jacob, sabemos que se enamoró, ¿verdad?, de una mujer llamada Raquel, que tenía una hermana llamada Lea. Y conocemos la historia de cómo el suegro le hace trampa a Jacob y el día de su matrimonio no le entrega a Raquel, sino que le entrega a Lea. Y al parecer había bastante diferencia entre las dos, porque Raquel era de hermoso semblante, mientras que Lea dice, únicamente lo que dicen de Lea, tenía ojos delicados. Pero allí, por medio de eso, ocurre algo grande, porque nada ocurre sin ningún propósito. Y de esa unión, ¿verdad?, de Jacob
acabamos de leer, salen dos hijos poderosos, diga poderosos, poderosísimos para Dios, Leví y Judá. Y sabemos que la historia de los hijos de Jacob, de allí se desprenden las 12 tribus de Israel. ¿Para dónde va esto? Ya vamos a ir llegando poco a poco y el Señor va dando el entendimiento a tu corazón y a tu alma y a mi alma. Jacob, Leví, Judá, 2 tribus. A ver, si nosotros buscamos, y yo lo que tomé esa tarea de buscarle el concepto de tribu. El concepto de tribu. ¿Qué es una tribu? Hay el concepto bíblico y hay el concepto, digamos, de popular, ¿verdad? En el diccionario normal de la lengua. Pero está el concepto bíblico y está el concepto de la gente. Definición de tribu. Del latín, tribus. Grupo social cuyos integrantes comparten un mismo origen. En el sentido tradicional, ahora en el otro sentido, surge a partir de la asociación de varias familias que habitan un determinado territorio. Vuelvo a leer. Del latín tribus, grupo social cuyos integrantes comparten un mismo origen. En el sentido tradicional, surge a partir de la asociación de varias familias que habitan un determinado territorio. Bien, de Leví y de Judá, del tercer hijo y del cuarto hijo, se desprenden 2 grandes tribus de Israel, la tribu de los levitas y la tribu de Judá. Nada menos y nada más que los levitas y la tribu de Judá. Pero les decía yo, ¿verdad?, que las cosas vienen mucho de atrás. Y esta tribu de Leví, una vez, una hija, porque nada más Jacob tuvo una hija, muchos hijos varones, pero una hija. Su hija se llamaba Dina, ¿verdad? Y esta joven fue abusada sexualmente, fue afrentada, fue ofendida. Y sus hermanos quisieron tomar venganza de lo que le había pasado a su hermanita. Muy parecido a lo que puede pasar en estos momentos. ¿Cuántas familias, cuando hay una deshonra en sus casas, ¿verdad? Cuando un hombre deshonra a una hija, a la niña de su casa, ¿cuántas familias también de pronto no tienen ese sentir de venganza? ¿Y cuántas personas y cuántas catástrofes y cuánta violencia no han surgido por esas cosas? Y el hombre mata porque se deshonró a su hija. Aquí hay muchos padres de familia. Levanten las manos los padres de familia. Yo pensaba que había más. ¿Otra vez? Bueno. Y todos han tenido sus hijas. Todos tienen hijas, hijos, ¿verdad? Y yo sé que a ninguno de ustedes le gustaría que le hicieran algo a su hija, a su niña, a la que usted ha criado, a su delicada, ¿verdad? A la que usted desde pequeñita crea. Y lo mismo las madres, que cuidan mucho a sus hijas, ¿verdad? Pero esto sucedió y Leví participó junto con otros hermanos, junto con otros de sus hermanos, para tomar venganza de lo que le había ocurrido a Dina. Y participaron en la matanza de Siquem. Y fueron más de 708 hombres que allí fueron mutilados y fueron asesinados. Y allí Leví tomó parte. Diga, el tercer hijo de Jacob, Leví. Allí Leví tomó parte. Sin embargo, el Señor no toma tanto en cuenta eso, lo que pasó allí, por una parte. Porque de la tribu de Leví, de ese hijo, surgen los levitas. Y nada más y nada menos que aquellos que iban
sacrificios delante de Jehová, aquellos que iban a ser usados para santificar al pueblo de Dios, para santificar, para ofrecerse a sí mismo como ofrenda, para ofrecerse, para purificar al pueblo de sus pecados. Diga el Señor, es misericordioso. ¿Cómo se llama la enseñanza? No lo pases por alto. Vamos a ver. Vamos a ver, al final ustedes mismos van a descubrir qué es lo que no debe pasar por alto. Leví. Y Leví, el nombre de Leví, el significado de Leví, bíblicamente es unido o apegado, adherido, del hebreo Levi, unido o apegado, adherido. ¿Qué dijo Lea cuando tuvo ese hijo? Ahora sí se unirá conmigo mi marido, porque Lea fue, al parecer por la palabra, menospreciada en ese matrimonio siempre, ¿verdad? El marido siempre quería era a Raquel, pero Raquel era estéril, pero Lea tenía hijos, y en el tercer hijo, ella dijo, ahora sí se unirá el Señor conmigo, y le puso Leví. Ahora sí se unirá mi marido, dijo ella, ¿verdad? Pues el nombre Leví significa unido o apegado. Y para eso es la tribu de los levitas. El Señor la saca, la aparta y hace con esta tribu pacto sempiterno, hermanos. Pacto eterno de consagración, de apartarse para el servicio de Dios. Y de allí surgieron los levitas. Pero miren lo que había atrás. Pero y entonces Judá, ¿qué pasa con Judá? El significado de Judá, bíblicamente en hebreo, del hebreo Yehová, alabanza. ¿Y qué dijo Lea cuando tuvo a su cuarto hijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Ustedes están leyendo también. Esta vez alabaré a Jehová. Bueno, Judá. Ajá, y ahora Judá. Pues resulta que Judá, nada más y nada menos, hizo cosas que a la luz de la palabra es bueno tener en cuenta. No participa de esa matanza. Él no. Judá también, cuando José es, por propósito de Dios sí, pero cuando sus hermanos intentan matarlo por envidia, porque veían que su papá Jacob lo quería mucho, y cuando ellos en su corazón traman de matarlo, Judá el hijo de Lea y Jacob, es el que toma la iniciativa y dice, ¿por qué mejor no lo vendemos a los egipcios? Judá el que también intercede cuando ya luego en tierra de Egipto, José, usado por Dios, ¿verdad? Y cuando hay esa gran hambre en Egipto, Judá es el que también intercede por su hermano menor, Benjamín. O sea que en Judá había ciertas cosas que lo diferenciaban de Leví. Pero qué grande es el Señor y qué tremendo, que de la tribu de Leví, de aquellos que se mancharon la mano con sangre, el Señor tomó para sí y los apartó para que le sirviesen en el santuario. Pero el primer hijo de Jacob y de Lea no fue Judá. Judá fue el número, el cuarto. Leví, ¿qué fue el número? El tercero. El mayor fue Rubén. Pero sucede, hermanos, todo esto lo estoy diciendo en esta mañana, porque hay algo interesante aquí. Cuando Jacob va a morir y va a impartir la bendición a sus hermanos, a sus hijos, vamos a buscar y vamos a observar algo muy grande que pasó allí. Vamos a buscar, hermanos, en la palabra del Señor. Génesis 49, 8. Génesis 49, 8. Estamos atrás, ¿verdad? Estamos atrás. No olviden, Tito, allá lo que estábamos leyendo. El pueblo
propio, celoso de buenas obras. Génesis 49:8. ¿Qué dice? A mí se me pegan las manos en mi Biblia. ¿Qué dice allá? Al torno de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío, se encorvó, se echó como león, así como un viejo. ¿Quién lo despertará? Bien. Si pastor, se te puede leer desde el 1, cuando empieza la profecía de Jacob acerca de sus hijos. Dice: y llamó Jacob a sus hijos y dijo: juntaos y os declararé lo que os ha de acontecer en los días venideros. Ahí empieza. Juntaos y oíd, hijos de Jacob, y escuchad a vuestro padre Israel. ¿Qué dice el versículo 3? Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor. ¿Quién era el mayor? Principal en dignidad, principal en poder. Impetuoso como las aguas, no serás el principal. Por cuanto subiste al lecho de tu padre, porque Rubén fornicó con una concubina de Jacob y desagradó esto a su padre. Y le dice: por cuanto subiste al lecho de tu padre, entonces te envileciste, subiendo a mi estrado. Viene Simeón y Leví. ¿Qué dice? Son hermanos, armas de iniquidad sus armas. Aquí está. Armas de iniquidad sus armas. ¿Qué es iniquidad? Maldad, pecado. ¿Y por qué dijo el padre eso de ellos? Por el suceso, por lo que había pasado, porque se ensuciaron las manos de sangre, porque, y aquí hay algún principio espiritual muy grande: a Dios no le gusta la venganza, hermanos. La venganza nuestra no le gusta a Dios. Él dice: mía es la venganza, yo daré el pago. Y créanme que cuando estaba preparando, en medio de mis cosas, en medio de todos los procesos que como ustedes también paso, veía yo que el Señor no se agrada de la venganza, y que humanamente uno puede decir: está bien lo que les pasó, porque ellos no tenían que deshonrar a esa joven del pueblo de Dios, pero Dios no miró así la cosa, no la miró así. Y dice, seguimos leyendo en el versículo 5: Simeón y Leví son hermanos, armas de iniquidad sus armas. En su consejo no entre mi alma, ni mi corazón se junte en su compañía. Y Leví significa adherido, y Leví significa apegado, unido. Sin embargo, el Padre dice aquí: en su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se junte en su compañía, porque en su furor mataron hombres, y en su temeridad descarretaron todos. Maldito su furor que fue fiero, y su ira que fue dura. Yo los apartaré en Jacob, y los esparciré en Israel. Y es cuando viene Judá. Judá te alabará. Siga leyendo, pastor Rubén, por favor. Mano en la cerviz de tus enemigos, los hijos de tu padre se inclinarán a ti. ¿Qué ocurre allí? Paso de la primogenitura. La primogenitura de Rubén pasó ahora a Judá. Pero es un principio grande, hermanos. Grande, grande, grande. Porque estamos hablando aquí de descendencia. Estamos hablando aquí de familias, hermanos. Estamos hablando aquí de pueblo de Dios. Estamos hablando aquí nada más y nada menos que del linaje de donde procedió nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Porque qué cosas que de Leví no provino el linaje de Jesús. Jesús no provino de la tribu de Leví. Jesús provino de la tribu de Judá. De Judá. Entonces, la primogenitura tenía un propósito mayor. Esa primogenitura que Jacob allí, guiado por Dios, guiado por el Padre Celestial, pasó a su hijo Judá. Nada más y nada menos que estaba viendo el futuro del Señor, porque de allí, de esa tribu, venía el Salvador, de la tribu de Judá, el león de la tribu de Judá. Jesús vino de esa tribu de Judá. Y nosotros debemos alegrarnos, hermanos, que tenemos un Salvador, que tenemos un sacerdote sumo, porque no por el hecho de que no haya salido de la tribu de Leví, que eran los sacerdotes,
los levitas, no por eso hecho Jesús no fue considerado sacerdote. Es más, la palabra nos dice que tenemos al sumo sacerdote, pero vino de la tribu de Judá. Entonces vamos a buscar allá en Hebreo para encontrar confirmación de esto. Y allá en Hebreos, en el capítulo 7, bendito sea el Señor. En Hebreos, en el capítulo 7. Gloria al Señor. Dice, vamos a leer en el 7:5. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio necesario es que haya también cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Porque manifiesto es, aquí está, versículo 14, porque manifiesto es, vamos a leerlo todo juntos, manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. No lo pases por alto, se llama la enseñanza esta mañana, ¿verdad? No lo pases por alto. Del linaje de David, de la tribu de Judá. En los evangelios encontramos que la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Y fíjense que esto es muy importante recalcarlo, porque siempre hay gente que quiere llevar la contraria a Dios, y siempre hay gente aún que no cree en el Señor Jesucristo, y siempre hay gente que aún busca, y hasta busca en las Escrituras también, cosas para desvirtuar a Jesucristo, o para no hacer a Jesucristo como lo que Él es, el Hijo de Dios. Y leyendo yo, que estaba leyendo en ese día, leí varias cosas, pero ese día estaba leyendo, y había una discusión entre dos personas. Uno decía que Jesús procedía de la tribu de Leví, que era indiscutible, que tenían que buscar registros históricos, que tenían que ahondar en los registros históricos, porque el Señor tenía que venir a esa tribu, porque era la que había sido apartada para servir al Señor. Y porque tomaban como ejemplo cuando el Señor expulsó a los mercaderes del templo, cuando el Señor proféticamente ya había sido anunciado, ¿verdad?, que el celo de su casa lo consumía y él pasa a los mercaderes, ¿verdad? Decía esta persona, lo hizo porque era sacerdote, porque tenía, esa autoridad únicamente la podía ejercer un sacerdote. Pero ahí estaba desvirtuando. Jesús no fue sacerdote, en su tiempo Jesús no fue sacerdote. Cuando estuvo caminando como nosotros, como hombre mortal en esta tierra, Él no fue sacerdote. Él era rabí, Él era maestro. Y dice que Él enseñaba en las sinagogas y que iba los domingos, ¿verdad?, según la costumbre, y enseñaba y estaba allí en medio de ellos. Pero Jesús no era sacerdote. Pero esta persona quería desvirtuar. ¿Por qué? Porque le quería quitar la deidad al Señor Jesús. Jesús vino del linaje de Judá, de David, de la tribu de Judá. ¿Por qué? Porque de allí también estaba profetizado que de allí saldría el que vencería, saldría el Señor, saldría el Salvador del mundo.
Entonces, a Dios no se le puede quitar nunca sus títulos. Dios es Dios. Y queramos creerlo nosotros o no, Jesús vino a la tierra, Jesús se sacrificó por nosotros y Jesús murió por nuestros pecados. Jesús quita la iniquidad, aún la sigue quitando de nuestro corazón. El linaje de David, el linaje escogido, la tribu de Judá. Aleluya, gloria a Dios. Deuteronomio 10, 8 al 9. Vamos a mirar un momentico ahí. No lo pases por alto. Deuteronomio 10, del 8 al 9. No lo pasemos por alto. No lo pases por alto, María Victoria. No lo pases por alto, hermano y hermana que me estás escuchando esta mañana. Deuteronomio 10, del 8 al 9. Amén. Dice, en aquel tiempo, ya todos lo tenemos. En aquel tiempo apartó Jehová la tribu de Leví para que llevase el arco del pacto de Jehová, nada menos y nada más que la presencia del Señor, porque el arco del pacto simbolizaba la presencia del Señor. En aquel tiempo apartó Jehová la tribu de Leví para que llevase el arca del pacto de Jehová, para que estuviese delante de Jehová. ¿Para qué, hermanos? Para servir. Ahí dice para contender, ahí dice para estar peleando con el hermano, ahí dice para estar ofreciendo sacrificios de contienda, ahí dice eso. No dice eso, dice para servirle y para bendecir en su nombre hasta hoy. Y ese hasta hoy tiene vigencia aún hasta hoy. ¿Qué día es hoy, hermano? 21 de febrero del año 2016. Hasta hoy. Pero dice para su servicio los apartó el Señor, ¿verdad? Y dice, por lo cual Leví no tuvo parte ni heredad con sus hermanos. Jehová es su heredad, como Jehová tu Dios le dijo. ¿Verdad? Jehová es su heredad, como cantábamos en la alabanza esta mañana. Eres nuestra herencia, ¿verdad? Más que suficiente, ¿cierto? Eres nuestra herencia. En la repartición de las tribus, ya cuando entraron a la tierra prometida y Josué empezó a hacer la repartición de la herencia de las tribus, a Leví no le tocó parte en las tierras, porque el Señor le había dicho, tu heredad seré yo, y nada más y nada menos. ¿Quién quiere un terreno cuando la herencia es Jehová? ¿Quién quiere un terreno? Ninguno de nosotros, ¿verdad? Cuando la herencia es el Señor, no lo pases por alto. Cuando tu herencia y herencia es el Señor, ¿quién quiere una casita? ¿Quién quiere el mejor empleo del mundo? ¿Quién quiere la fama más grande de los reinos? Ve ahí si hay personas que la quieren. Y no podemos ser mentirosos delante del Señor. A veces queremos la fama, a veces queremos la vanagloria. Pero el Señor dice, tu herencia seré yo. Tu herencia seré yo. Pero nosotros no hemos entendido eso, hermanos. No lo hemos entendido. No lo hemos entendido. ¿Saben por qué? Porque si no estuviésemos de rodillas, estuviésemos saltando, estuviésemos brincando, estuviésemos sirviéndole al Señor como Él lo desea. Por gratitud. Porque nada más y nada menos que nos escogió para Él. Nos escogió para Él. Pero aún todavía no hay eso. Aún todavía el pueblo está en contiendas, en divisiones y en deseos de vengarse. Déjele eso a Dios, déjele eso a Dios, déjele eso a Dios. Déjele eso a Dios. Y yo le decía, Señor, ¿y por qué todo apunta es como en la venganza? ¿Por qué? Yo no sé. Pero el Señor no se equivoca a quienes ha traído esta mañana cada uno de nosotros. Y al Señor le pedí, Señor, si no soy la persona indicada para hablar esto, que no sea yo entonces que hable otro. Pero el Señor le ha placido que sea yo la que traiga este mensaje esta mañana. Amén. Por cosas de Dios, por designios de Dios. Deje la venganza, hermano. No tome venganza por sus manos. El Señor es el juez, el Señor mira de arriba. El Señor sí sabe lo que cada uno en su corazón planea y tiene.
El Señor sí conoce las intenciones de tu corazón. El Señor sí sabe cómo viene, cómo venimos al altar, qué deseamos darle al Señor. El Señor sí lo sabe. El Señor sí mira y escudriña lo profundo del corazón. El Señor sí. Nosotros no. Pero el Señor por lo mismo no quiere que nosotros tomemos venganza y que nos ensuciemos las manos de sangre como se las ensució Leví, el hijo de Jacob. Porque una contienda engendra otra contienda y otra contienda, y de tanta contienda te olvidas de lo que dice allí en Deuteronomio, para lo cual el Señor apartó a Leví para servirle a Jehová. No fue para más nada, para servirle. Pero nosotros nos distraemos. Los afanes de esta vida nos distraen, y muchísimo, hermanos. Y a veces también contendemos como Jacob, con luchas de Dios también. Así como Jacob cuando luchó con el ángel, ¿verdad? Ya peleó. Con luchas del hombre y luchas de Dios también. Pero el Señor quiere que nosotros lo veamos siempre a Él como lo que es el soberano Dios. Amén. Que es el que tiene el poder y la libertad de hacer con nuestras vidas lo que Él quiera. Amén. Lo que Él desee. Entonces, ¿cuál es el afán nuestro? ¿Cuál es la preocupación nuestra? El Señor quiere en esta mañana que miremos en nuestro corazón y escudriñemos también a la luz de su Espíritu Santo qué hay en mi corazón. ¿Será que tengo armas de iniquidad? Como las tuvo allá, como las tuvieron allá. ¿Será que yo también en algún momento podré sentir esos deseos de vengarme? Manchando el sacerdocio, manchando y olvidándome de lo que Dios nos da. Dios nos guarde, el Señor nos guarde, pero el Señor sí sabe hasta dónde seremos nosotros, hasta dónde nuestro corazón es capaz de llegar. Él sí lo sabe, nosotros no. Él sí lo sabe, hermanos, y por eso nosotros, que el Señor nos da esto, dice: yo soy tu heredad. Ayer hablábamos, ¿verdad?, en el ensayo del grupo, como les decía esta mañana. Ayer hablábamos, si el Señor nos ha santificado, si el Señor nos ha llamado a su santidad, si nos ha apartado para que le sirvamos, ¿por qué lo queremos hacer de cualquier forma o de cualquier manera? Y ojo, aquí estamos todos, y leíamos allá en Tito, ¿verdad?, que el Señor es Salvador de todos los hombres, y aquí todos hemos sido llamados para ofrecer sacrificios, servicios de gratitud al Señor, en gratitud al Señor. Cada uno conforme el don que recibió, claro está. Pero todos hemos sido llamados a servirle al Señor ahora en Cristo. Ahora en Cristo, en la gracia de Jesucristo. Porque leíamos allá en Tito, y vamos a volver allá a la escritura, a Tito, donde empezamos. Vamos a leer allá. Allá donde empezábamos. Sabemos que a Tito le escribió ¿quién? Le apuntó el Pablo, ¿verdad? Dice allá donde empezamos, allá en el 2, allá en el 11, dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, ¿verdad? Dice, enseñándonos que renunciemos a la impiedad y a los deseos mundanos, a los deseos que no son de Dios, a los deseos carnales, a los deseos de yo misma tomar venganza de las cosas que me hacen los otros. Dice, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada. Entonces el Señor nos ha llamado a cosas mejores que estar peleando y debatiendo unos contra otros. Eso no nos ha llamado el Señor. Dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros. Ahora Él es el sumo sacerdote, el eterno sacerdote. Él mismo, la ofrenda fue Él se ofreció Él mismo, ¿verdad? Dice, se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos, para rescatarnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio. Ahora en Cristo, ahora en la gracia de Cristo, el Señor hace un pueblo propio, toma un pueblo propio, en el cual
cumple Él las promesas que le hizo a Abraham, cuando le dijo: en ti serán benditas todas las familias de la tierra, en ti, en tu descendencia. Y todo eso viene de allá, la descendencia. Aquí nosotros tenemos diferentes orígenes en la sangre, ¿verdad? En la carne. Aquel día en el colegio un señor se me acercaba y me decía: ¿sabes? Yo quiero hacer un día todas esas cosas que pasan que el Señor permite. Me dice: ¿sabes una cosa? Yo quiero hacer un día un arbolito. Pero yo le entendía un arbolito, que si quería sembrar un arbolito. Y él decía: pero después, en esas cosas que Dios lo despierta a uno, ¿cómo? Que yo quiero hacer un arbolito. Un arbolito, sí, para ver de dónde vengo yo. Y ya estoy haciéndolo, dijo. Y ya estoy haciéndolo. El árbol genealógico. Él se estaba refiriendo al árbol genealógico, ¿verdad? Y nosotros a veces llegamos como hasta qué generación, no sé, de pronto usted sabe quién fue su bisabuelo, su tatarabuela, no sé, hasta un cierto punto llegamos. Pero el Señor aquí nos dice ahora que independientemente de donde usted provenga en la carne, acuérdese que en Jesús, en esa gracia, Él ha hecho ahora un pueblo suyo propio, una familia suya propia, y es la iglesia. Y por eso estamos aquí. Y entonces, ahora el primogénito, aquel que proviene de Judá, de donde el padre Jacob le pasó la primogenitura a él, ahora el primogénito de entre nosotros se llama Jesucristo. Entonces, ¿cuál es la peleadera, hermanos? ¿Cuál es la peleadera? ¿De quién es el mayor? ¿Y cuál es tu afán? ¿Cuál es tu afán? Y el Señor aquí, créame que lo estoy haciendo en el nombre del Señor y con temor de Dios, con mucho temor de Dios. Pero la primogenitura es de Cristo. La primogenitura es de Cristo. La primogenitura es de Cristo. Y nosotros somos hermanos. Y si tenemos bien claro eso, que nosotros somos hermanos, solamente nos queda es amarnos unos a otros. Como lo dijo Jesús. Amados unos a otros. Jesús siempre nos lo dijo. Jesús siempre nos dijo: un mandamiento les dejo, un mandamiento les doy. Amaos unos a otros como yo os he amado. Entonces, ¿qué es la iglesia? Aquí hay muchas familias, diversas genealogías, diversas descendencias, pero ahora en Cristo, dice aquí, el Señor, en la gracia de Jesucristo, formó un solo pueblo. Tomó un solo pueblo, ¿verdad? Hizo una sola familia. Pero lamentablemente, todavía, y reconozcámoslo en el corazón, muchas veces no nos vemos así, o no hemos entendido lo que realmente significa eso. Porque aún muchos duermen, o quizá no han despertado a la, dice aquí, a la bienaventurada esperanza a la que nos llamó el Señor. Nada menos y nada más que al gozo de la vida eterna. Esa es la esperanza, esa es la bienaventuranza más grande, el gozo de la vida eterna. Pero nosotros a veces estamos dormidos y peleándonos, y el mundo se está perdiendo. Y por eso dice que el Señor empieza el juicio por casa. Y por eso dice que el Señor empezará el juicio por su casa, o sea, por su pueblo, por su iglesia. Porque todavía mucha gente ya se está perdiendo. Porque todavía la iglesia anda dormida, anda en peleas de quién es el mayor. Y en celos y rivalidades que no convienen a nada. Tengo que decir lo que el Señor me pone en el corazón, hermanos. Pero el Señor no quiere que andemos en celos y rivalidades. El Señor no quiere que le robemos su gloria. El Señor quiere que aprendamos a darle gloria. La gloria debida a su nombre. Hermanos, tenemos que rasgar nuestro corazón. Le decía yo al Señor: Señor, pon tus palabras en mi boca, Señor. Que sean tus palabras, no las mías.
porque yo quizás quiero decir muchas cosas, pero el Señor sí sabe lo que tiene que decirte, lo que tiene que decirme, a dónde tiene que llegar, qué fibra tiene que tocar. Pero en esta mañana este mensaje es para que nuestro corazón se rasgue, hermanos, y entendamos a qué nos ha llamado el Señor. A una bienaventuranza grande. Tenemos promesas de Dios. Él nos ha dicho que tenemos promesas de vida eterna cuando creemos en Él. Nos ha llamado a su servicio. Nos ha dicho que Él mismo es nuestra herencia. Pero el impedimento sigue siendo el pecado. Porque aborrecer al hermano es pecado también. Porque creerse superior a los demás es pecado también. Porque si bien es cierto que en nuestra vida todos en algún momento somos heridos, y es necesario que así sea, para que el Señor pueda también obrar, nosotros también tenemos que reconocer que sin el Señor no somos nada, y que sin el auxilio del Espíritu Santo no somos nada, hermano. ¿Qué somos nosotros? Barro en sus manos. ¿Qué somos cada uno de nosotros? Barro en sus manos, que Él tiene que moldear cada día, cada momento. Y nosotros a veces nos apartamos de Dios por pequeñeces, hermanos, o por cosas que de pronto sí nos han dolido, nos han herido. Sí, hay grandes ofensas que a veces hieren a uno y no parece que no lo dejan avanzar. Sí, es verdad, yo se los digo, yo lo he vivido, ustedes también habrán vivido algunos de eso. Cada uno lleva sus cosas, cada uno sabe lo que ha vivido. Pero las ofensas tienen que quedarse atrás. Amén. Porque el Señor, en Cristo, en la gracia que estamos ahora en Cristo, Dios nos llama a perdonar, Dios nos llama a sujetarnos unos a otros por amor, servir unos a otros por amor. Porque Dios sabe que el primogénito entre todos nosotros es su Hijo mayor que Jesucristo. Nosotros fuimos adoptados ahora como los hijos de Dios por medio de la gracia de Jesucristo, y en esa gracia estamos, y en esa gracia tenemos que permanecer, y en esa gracia tenemos que quedarnos. Pero nos corresponden hacer ciertas cosas. Y el Señor quiere todavía ese resentimiento por tener todavía eso allí en el corazón. Sigue adelante, hermana, que me escuches. Sigue adelante. Mira al Señor. Mira lo que ha hecho Dios. Mira cuán misericordioso es el Señor. Mira cómo tuvo misericordia de Leví, cómo perdonó a Leví. Y le mostró tanto el perdón que lo escogió, lo apartó para servirle siempre al Señor, para estar delante de Él. Pero mira también el Señor cómo de Judá, de esa tribu, mira el Señor también cómo le agradó que Judá guardó su corazón. Porque Judá no participó en venganzas. Porque Judá fue justo. Porque Judá no se quiso manchar la sangre con sus manos con la sangre de su hermano. Porque ahora quizás tú no tienes un puñal en las manos, ni yo tengo un revólver, Dios nos guarda. Y tú me dirás, pero si yo no lo mato, yo no la mato, yo no estoy, ¿de qué me hablas? Pero es que en el Señor las cosas son diferentes. Porque Él dice que si aún uno en el corazón tiene algo contra su hermano, si aún le aborrece, el Señor dice que es homicida. Entonces, tenemos que mirar al Señor. Tenemos que mirar a Él. Tenemos que volver el rostro a Jesús. Que dice la palabra que en su humillación no se le hizo justicia. En su humillación no se le hizo justicia. Jesús nos da el ejemplo más grande. Fue humillado, fue maltratado, fue escupido, fue abofeteado, se le dio vinagre en lugar de agua cuando dijo que tenía sed. Le hicieron de todo. Pero dice que en su humillación no se le hizo justicia. El hombre no le hizo justicia, pero Dios sí. El Padre sí. El Padre sí le hizo justicia. Y ahora está donde Jesús, a la diestra del Dios Padre. ¿Y qué dijo el Señor? Que ahora nosotros también estamos en Cristo en lugares donde celestiales, sentados con Jesucristo. Si en verdad estamos con Jesucristo. Porque Jesús también fue bien claro. Y Jesús nos dijo
Si mis palabras permanecen en ustedes, en vosotros, dijo el Señor, o sea, en nosotros, seréis entonces mis discípulos. Seréis verdaderamente mis discípulos, si mis palabras permanecen en ustedes. Pero se nos ha olvidado a veces cuáles son las palabras de Jesús. Jesús habló fue del perdón. Jesús habló fue de el amor. Jesús habló fue de poner la otra mejilla. ¿Verdad que eso no nos gusta? ¿Verdad que eso es duro? Pero Jesús habló de eso. Y tenemos que obedecer a Jesús. Porque si le decimos Señor, tenemos que obedecer lo que Él nos dice. ¿Verdad? Y Él dice que así nos llama entonces prudentes. No necios. No nos volvamos necios, sino que seamos prudentes. Entonces Dios tuvo un motivo. Dios tuvo una razón. Al Señor no le gusta la iniquidad ni las manos derramadoras de sangre. Al Señor no le gusta la venganza. Judá llegó a ser lo más importante de todas las tribus de Israel. Fares, uno de los hijos de Judá, fue el antepasado de David y de Jesús el Salvador. Judá fue instrumento de honra en las manos de Dios. Y nosotros también debemos y anhelamos y queremos ser cada día más instrumentos de honra en las manos del Señor. Pero lo álgido está es allí en el corazón. Allí donde está la herida, allí donde está el huequito, allí donde está el peligro. Y dice el Señor en Mateo, Evangelio según San Mateo. Miremos allá. En Mateo 5 dice el Señor, en el sermón de las bienaventuranzas, uno de los sermones más lindos quizá el más lindo que el Señor pudo decir. Salmo 5, ¿verdad? Dice versículo 6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Versículo 8. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Versículo 9. Bienaventurados los pacificadores, no los que generan contienda, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Versículo 10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurado soy cuando por mi causa, siempre lo he dicho, por la causa del Señor. No todo en el camino del Señor ahora es que esto es porque es del Señor, no, hay cosas que son por uno mismo. Y uno tiene que revisar, mirar atrás. Y recuerden eso, mirar atrás. A veces, no en el mundo, no retroceder el mundo, no estoy hablando de eso, sino también uno escudriñarse uno en la presencia del Señor. ¿Qué hice atrás? ¿Por qué estoy ahora así? Porque es cierto que vamos a encontrar respuestas a veces, muchas veces, pero es para seguir adelante, es para levantarse cuando nos arrepentimos, cuando deseamos que nuestro corazón cambie, cuando dejamos que la gracia del Señor Jesús actúe en nuestras vidas, su gracia, pero no pisoteando la gracia, porque ahí es donde está el desorden espiritual, cuando pisoteamos la gracia de Dios. Porque dice el Señor que ya allí sí no queda ningún perdón por los pecados, sino horrenda expectación de juicio. Cuando pisoteamos la sangre del Señor, cuando tomamos la gracia por juego, la gracia de Dios, no porque estoy en la gracia, no porque estoy en la gracia, no porque estoy en la gracia, no, la gracia de Dios por lo mismo, estás en la gracia de Dios, pero por lo mismo. Alaba al Señor por lo mismo. Alabemos al Señor, seamos agradecidos, ¿verdad? Y que Él nos encuentre en esa santa gracia. Porque si no estaríamos hablando de que entonces hago, como dice por ahí un dicho popular, rezo y empato. ¿Cómo dice? Rezo, peco y empato. Y empato. Y así no es. Así no es. O somos del Señor o no somos del Señor. O somos cristianos de verdad o somos cretinos de verdad. O somos cristianos de verdad
o nos convertimos en los más grandes farsantes. Eso es. Porque dice el Señor que hay aquel que tome el nombre del Señor para llenar su vientre y para hacer glotonería. Y en la iglesia del Señor, no estoy hablando únicamente del centro cristiano del Señor Jesús, en la iglesia del Señor abundan los falsos cristianos. De que abundan, hermano. Pero en el temor de Dios esta mañana les decimos, hermanos, reconciliados con el Señor. Reconciliados con el Señor. Muchas de las luchas que he pasado en mi vida, cuando a veces entro en desobediencia al Señor y revisando con el Señor me muestra, el Señor nos muestra, y el Señor nos da también esa oportunidad que muchas veces le pedimos. Si el Señor sí nos las da, pero Él quiere que demos un paso de obediencia, un paso de obediencia. ¿Qué paso de obediencia hay que dar en esta mañana? No sabemos, pero el Señor nos lo está mandando a hacer. Entonces, Jesús, el eterno Salvador nuestro y sacerdote eterno, por la misma ofrenda de su sacrificio en la cruz, nos ha hecho copartícipes de su gracia, y ahora nosotros también estamos llamados a ofrecer sacrificios de alabanza y adoración a Dios. El Padre nos adoptó como sus hijos por medio de su unigénito Jesucristo, quien es el mayor entre muchos hermanos. Entonces, como hermanos y teniendo como primogénito a Jesucristo, que fue el Señor, entonces como hermanos y teniendo como primogénito a Jesucristo, ¿qué quiere el Señor de nosotros? ¿Qué quiere el Señor de nosotros? Allí mismo en Hebreos encontramos la respuesta y ya estamos terminando. Allí mismo en Hebreos. Y los hijos que Dios me dio. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Por lo cual quería ser en todo semejante a sus hermanos. Tenemos a Jesús, Él padeció lo mismo que nosotros padecemos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote, en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Y dice el mismo en Hebreo, el Señor quiere que nos acerquemos a Él, con un corazón sincero, purificados los corazones, purificados nuestros corazones. Dice que quiere que mantengamos nuestra esperanza firme, que tengamos consideración los unos a los otros para estimularnos al amor, que tengamos consideración los unos a los otros. Capítulo 5 de Hebreos dice, versículo 7, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo, dice allí, ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Entonces, hermanos, el Señor demanda de nosotros cosas grandes, es cierto, porque para nosotros en un momento dado perdonar a alguien puede ser muy difícil, ¿verdad? Puede ser muy difícil, pero si Dios nos manda eso, hay que obedecer al Señor. En una ocasión yo tenía un grave resentimiento hacia alguien, muy grave, y por mí misma yo no podía perdonar. El Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Pero también tuve que tomar la decisión yo de darle la gloria a Dios
y de entender que tenía que dejar libre a esa persona, soltarla en mi corazón y perdonarla. Y descubrí que la manera de perdonarla era amándola, amándola. Y todos los días pedía en oración eso, pedía en oración al Señor que me ayudara a perdonar a esa persona, que me ayudara a perdonar, que guardara mi corazón, que sacara el odio, el resentimiento, lo que había en mi corazón, que lo sacara. Y el Señor me escuchó. Y hoy en día yo puedo amar a esa persona, la puedo amar, porque en Dios sí es posible, porque con la gracia del Hijo, con la gracia del sumo sacerdote que traspasó los cielos, con esa gracia sí podemos hacer las cosas. Entonces, mis queridos hermanos, tenemos cosas muy importantes que rescatar. Una, a veces es necesario mirar atrás y no olvidarnos también de dónde el Señor nos ha sacado, y no olvidar sus palabras tampoco, y atesorar esas palabras y ponerlas de verdad en el corazón nuestro, pero de verdad, haciéndolas vivas, porque dice la palabra del Señor: la letra mata, pero el Espíritu vivifica. Y esta palabra se hace viva y se hace espíritu es cuando la puedo poner por obra. Y reconozcamos siempre que delante del Señor tenemos que pedirle perdón de muchas cosas. Todos tenemos que pedirle al Señor perdón de muchas cosas, porque muchas veces nos hemos apartado de Él. Y son tiempos peligrosos. Y ojo, que el Señor está advirtiendo hace mucho rato que no nos apartemos de Él. No es por temor a la muerte, porque mira que acabamos de leer allí que habla del temor, que los que son, como decía, que por el temor a la muerte muchas veces estábamos como bajo servidumbre. No es eso, es algo más. Es temor a perder la eternidad con Cristo. Es que debemos tener temor de Dios, de quedar excluidos de la presencia del Señor, que es lo peor que nos puede pasar, porque teniendo las cosas, todo lo que el Señor nos ha dado, grandísimas promesas, como dice la palabra, vayamos a quedar sin nada, como también le dijo el Señor a Pablo: habiendo sido para muchos heraldo, no vayas a ser tú mismo eliminado. Entonces, mis hermanos, el Señor desea que de corazón renunciemos a toda impiedad, que de corazón renunciemos a todo lo que nos hace daño, que de corazón nos humillemos delante de la presencia del Señor. Él tiene el pago, la respuesta y la recompensa a todas las cosas que vivamos en esta tierra mientras andemos en Él. Terminemos con Salmos, un versículo del Salmo 96, versículos 7, 8. Dice, Salmo 96, versículos 7 a 8. Hasta el 9 podemos leer. Vamos a leerlo todo, hermano. Salmo 96, del 7 al 9. Tributad a Jehová, oh familias de los pueblos, oh familias de los pueblos. Dad a Jehová la gloria y el poder. Dad a Jehová la honra debida a su nombre. Traed ofrendas y venid a sus atrios. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Temed delante de Él toda la tierra. Gloria a Dios, bendito sea el Señor. Alabada sea por siempre la memoria de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ponernos en pie. Permita que haga una oración por toda